El libro de Génesis es el primer libro de la Sagrada Escritura. Pero ¿sabía usted que el libro de Génesis cuenta con las llaves que abren los misterios del libro de Apocalipsis? A continuación escuchemos al pastor Esteban Bor en la interesante presentación titulada Descubriendo los secretos del libro de Génesis. Padre, gracias te damos por el privilegio una vez más de estar en este lugar santo para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al estudiar esa palabra esta noche, que tu Santo Espíritu venga a nosotros y nos instruya. Y, Señor, al estudiar este libro tan importante, el libro de Génesis, pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender la grandeza de este libro y lo grande que eres tú. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. Es más, la palabra Génesis significa comienzos. Ahora, el libro de Génesis en los últimos años ha despertado más interés en este país que todos los demás libros de la Biblia. Probablemente si ustedes escucharan hablar del libro de Apocalipsis, enseguida sabrían que ese es un libro muy importante de la Biblia. Si oyen hablar del libro de Daniel, sabrían que ese libro también es muy importante. Mucha gente conoce en cuanto al libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Pero según las últimas encuestas, el libro más conocido hoy en día, por lo menos en este país, y el más estudiado y el que ha despertado más interés es el libro de Génesis. No solamente ha despertado interés, sino que ha causado un acalorado debate en los últimos años. ¿Saben ustedes que hasta el siglo XVIII, los años 1700, a finales de los años 1700, casi todos los teólogos que estudiaban y que enseñaban la Biblia creían que el libro de Génesis relata historia verídica? Es decir, que el libro de Génesis relata eventos históricos que se realizaron en verdad. Pero luego vino lo que se conoce como la Edad de la Iluminación, o la Edad de la Razón, cuando empezaron a cuestionar todas las cosas, inclusive el registro sagrado de la Biblia. Y más los teólogos empezaron a llegar a la conclusión de que el libro de Génesis, particularmente los capítulos 1 al 11, no relatan eventos históricos, sino que lo que tenemos en Génesis 1 al 11 son mitos o leyendas o eventos que en realidad no se realizaron históricamente, sino que fueron historias o cuentos o leyendas inventados por ciertos autores. Es interesante que si uno lee los comentarios bíblicos que fueron escritos antes del final de los años 1700 y uno lee los comentarios que se escribieron después de esa fecha, uno encuentra que los comentarios son radicalmente diferentes. Antes de la Edad de la Razón o de la Edad de la Iluminación, usted lee comentario tras comentario sobre el libro de Génesis y relata los eventos y describe los eventos como eventos históricos. Después de esa fecha, ya usted lee comentarios, inclusive hoy en día, y es difícil conseguir un comentario bíblico que acepte el libro de Génesis como relatando eventos históricos. Es algo increíble. Recientemente yo estuve investigando un poco más el texto que vamos a analizar especialmente en este seminario, Génesis 3:15. Y decidí ir a la biblioteca para ver qué decían los otros expositores bíblicos sobre ese versículo y sobre Génesis 1 al 11 en general. Y me quedé aterrada. Comentario tras comentario tras comentario decía que Génesis 1 al 11, donde relata el diluvio, donde relata la torre de Babel, la historia de Caín y Abel, la historia del huerto del Edén, todo
todos esos comentarios, con muy pocas excepciones, dicen que las historias de Génesis nunca ocurrieron en la historia, que son mitos o son leyendas. Ahora, el problema con esta idea de que el libro de Génesis está relatando mitos o leyendas es que los autores del Nuevo Testamento muy a menudo citan estas historias como eventos históricos. Cada historia de Génesis 1 al 11, sin excepción, y también de Génesis 12 hasta Génesis 50, todas las historias se hallan relatadas en el Nuevo Testamento, se hallan mencionadas en el Nuevo Testamento. Cristo y los apóstoles mencionan cada evento del libro de Génesis como eventos históricos. Ahora, el problema con decir que el libro de Génesis es leyenda o es mito y que no se realizó en la historia es que el Señor Jesucristo dijo que no era mito ni leyenda. El Señor Jesucristo mencionó esos eventos como eventos históricos. Así que si usted dice que es leyenda, usted está contradiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Si usted dice que es leyenda, está también contradiciendo a los apóstoles. Porque el Nuevo Testamento menciona repetidas veces eventos en el libro de Génesis. Por ejemplo, la creación se menciona en Mateo 19 y el versículo 1 al 6. Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se allegará a su mujer y serán dos en una sola carne. Jesús relata el matrimonio de Adán y Eva y la creación de Adán y Eva como un evento histórico. Jesús no lo tomó como leyenda, Jesús no lo tomó como un mito. Además de eso encontramos que el Señor Jesucristo menciona a Caín y Abel. En Mateo el capítulo 23 y el versículo 35, al igual que también el apóstol Juan en 1 de Juan 3:12, mencionan el conflicto entre Caín y Abel como un conflicto que está arraigado en eventos reales, históricos. Bueno, ¿qué diríamos del diluvio? Otro evento histórico. Jesús dijo en Mateo 24, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo está diciendo allí que el diluvio fue un evento tan real como lo será la segunda venida de Jesús. Y si usted no cree que el diluvio fue un evento histórico real que sucedió, ¿qué base puede tener para decir que la segunda venida de Cristo es un evento literal e histórico? Porque Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La Torre de Babel se menciona en el libro de Apocalipsis, donde dice que los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo, y habla de la caída de Babilonia, que se realizó por primera vez en Génesis el capítulo 11. Si ustedes leen en Hebreos el capítulo 11, van a encontrar que allí se menciona a Abel. Se menciona la creación como un evento histórico. Se menciona allí Noé, que predicó antes del diluvio. Menciona también a Abraham, Isaac, Jacob como personajes históricos, allí en Hebreos 11. En Hechos el capítulo 7, Esteban, antes de que fuera apedreado, relata la historia de Israel desde los días de Abraham. Menciona a Isaac, menciona a Jacob, menciona a José, que se encuentra en la última parte del libro de Génesis, como personajes que vivieron en la historia. Inclusive Jesús confirma que las historias de allá se relatan correctamente, porque las repite igual que como se realizaron en el libro de Génesis. Es decir, que hoy en día el diablo ha lanzado un ataque frontal contra el libro de Génesis para desacreditarlo y darle la idea a la gente de que este libro no es un libro histórico, sino que son mitos y son leyendas. Si son mitos y leyendas, ¿para qué lo leemos? Es como leer cuentos de hadas. ¿Para qué vamos a leer cuentos de hadas si no se basan en la realidad? Entonces el diablo quiere que la gente piense que el libro de Génesis también es un libro mitológico o un libro lleno de leyendas. Ahora, el libro de Génesis es muy importante, porque el libro de Génesis trata con las disciplinas más importantes de la investigación científica de hoy.
Saben ustedes que en el libro de Génesis encontramos mucho en cuanto a la física. En el libro de Génesis, particularmente en los primeros 2 capítulos, encontramos el origen de la cronología, el estudio del tiempo cronológico, porque Dios fue el que comenzó la cronología en esta tierra, porque estableció el día y estableció la noche, estableció la semana. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días hoy? Sencillamente porque Dios al comienzo hizo una semana compuesta de 7 días literales de 24 horas. Si usted quiere saber de geografía, mejor que vaya al libro de Génesis, porque allí dice que Dios fue el que hizo la tierra seca. Si ustedes quieren saber en cuanto a la botánica, el estudio de las plantas, mejor van al libro de Génesis, porque ahí habla de Dios, el creador de las plantas. Si usted quiere saber en cuanto a la astronomía, usted tiene que volver al libro de Génesis, porque allí habla del origen del universo. Ahora ustedes saben que muchos hoy en día creen que el universo se originó con una gran explosión, lo que se conoce como el Big Bang. El problema con los científicos en esa interpretación es que ellos ignoran el libro de Génesis. Cuánto más sencillo es sencillamente ir a Génesis y ver que la Biblia dice que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Punto final. Si usted quiere saber en cuanto a zoología, el estudio de los animales, usted tiene que volver a Génesis, porque Dios fue el que creó los animales. Si usted quiere estudiar la psicología, usted tiene que volver al libro de Génesis. Es más, todos los problemas psicológicos del hombre se originan en Génesis el capítulo 2 y el capítulo 3 cuando el hombre peca. ¿Saben ustedes que los problemas familiares que tratan los psicólogos hoy en día se originaron en el huerto del Edén? Cuando Eva pecó, enseguida Eva empezó a echarle la culpa a la serpiente y a Dios. Adán empezó a echarle la culpa a Eva. Noten que la familia se fragmentó. La familia empezó a pelear porque se separaron de Dios. Es decir, si usted quiere estudiar la psicología, usted tiene que estudiar la psicología divina que se encuentra en Génesis 3, porque todos los problemas psicológicos tienen su origen en el pecado. El temor se origina con el pecado, porque después que Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo, dice. El sentido de baja estima propia, se origina con el pecado, porque Adán y Eva, después que pecan, se están escondiendo, porque tienen muy baja estima propia. El problema del sentido de culpa se origina en el libro de Génesis, y viene como resultado del pecado, porque Adán y Eva se esconden, porque se sienten culpables delante de Dios. Es decir, que todos los problemas psicológicos se originan como resultado del pecado. Si usted quiere saber a dónde se origina el crimen, no trate de buscar soluciones al crimen haciendo más cárceles y tratando de reformar a los criminales a través de métodos psicológicos. Porque la Biblia nos dice que el crimen viene como resultado del pecado, porque el primer crimen fue cuando Caín mató a su hermano Abel. Es decir, para resolver todos los problemas psicológicos, para estudiar bien la psicología, hay que empezar en el libro de Génesis y hay que ver que todos los problemas psicológicos tienen su origen con el pecado. Y por eso la psicología moderna en realidad no cura a muchas personas, porque lo que hace es tratar los síntomas, pero no trata la enfermedad. La enfermedad se llama pecado. Si usted quiere estudiar filología, el origen de los idiomas, usted no puede estudiarlo si no es a través de Génesis 11, donde Dios confundió las lenguas. ¿Saben ustedes que este estudio es fascinante? Los expertos en analizar los idiomas mundiales nunca han podido explicar por qué hay tantos idiomas. Pero la Biblia de una forma tan sencilla nos dice por qué hay tantos idiomas. La filología se originó con Dios. En la Torre de Babel Dios confundió las lenguas y dice que de allí se esparcieron los hombres sobre la faz de la tierra. ¡Qué explicación tan sencilla! Usted no puede entender el origen de las naciones, la etnología, al menos que usted vaya a Génesis, porque en Génesis 10 nos da lo que se llama la tabla de las naciones. Y ahí dice de dónde se originaron todas las naciones que están en el mundo hoy. Se originaron con los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Si usted quiere estudiar geología, que es el estudio de la Tierra, de los diferentes estratos de la Tierra, usted no puede estudiarlo sin tomar en cuenta que hubo un diluvio universal. Porque el diluvio trastornó la faz de la Tierra, la revolvió.
Y por lo tanto los científicos hoy tratan de estudiar la Tierra, el testimonio de las diferentes capas de la Tierra, pero rechazan que hubo un diluvio y por lo tanto no pueden explicar lo que se encuentra en la Tierra, porque no toman en cuenta el relato bíblico. Si usted quiere estudiar la biología, usted necesita también estudiar la Biblia, porque especialmente el libro de Génesis, porque allí nos habla del origen de la vida, de los estudios biológicos. Es decir, que el libro de Génesis responde todas las incógnitas que tiene el hombre en cuanto al origen de estas diferentes disciplinas. Ahora, déjenme decirles que el libro de Génesis también habla de muchas de las cosas que hoy preocupan al ser humano. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Hoy en día hay mucho interés en cuanto al fenómeno de la vida y de la muerte. Se habla mucho de que hay por allí ángeles que se están apareciendo a la gente. ¿Han visto ustedes el tremendo énfasis recientemente que hay sobre los ángeles? Y muchos creen que los ángeles son personas que se murieron en esta tierra, que se fueron para el cielo, y entonces después Dios los manda a esta tierra disfrazados de seres humanos para ayudar a los que estamos todavía en nuestra vida terrenal. ¿Han oído ustedes de la gente que tiene experiencias donde se ha muerto y luego los han revivido y cuentan cómo el alma se separaba de su cuerpo y cómo pasa por un túnel oscuro y luego cuando sale en el otro lado del túnel entra en una esfera de luz? ¿Han oído personas dar ese testimonio? Hoy en día hay un tremendo énfasis, apariciones de personas que murieron aparentemente. La Biblia y específicamente el libro de Génesis tiene muchas cosas que decir en cuanto a este fenómeno de la muerte y de la vida y lo que está haciendo Satanás para usar el fenómeno de la muerte para sus propios propósitos. Y esa es una de las cosas que vamos a estudiar del libro de Génesis en este seminario. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a las finanzas, cómo debemos administrar nuestros bienes materiales. Vamos a encontrar que en Génesis 1 y 2 encontramos 4 principios claves sobre cómo administrar nuestro dinero para que seamos verdaderamente prósperos. Si usted quiere saber cómo ser próspero financieramente, tiene que volver a Génesis, porque ahí se encuentran los 4 secretos y los vamos a estudiar en este seminario. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a la salud. Dios hizo el maravilloso cuerpo humano. ¿Creen ustedes que Dios iba a darle al hombre instrucciones de cómo cuidar ese cuerpo humano? Claro que sí. Y encontramos esas instrucciones allí contenidas en el libro de Génesis. Y vamos a tener un tema completo sobre lo que el libro de Génesis y el resto de la Biblia tienen que decir en cuanto a la conservación de la salud. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto al conflicto sobre la creación y la evolución. ¿Está esto en las noticias hoy en día? Claro que sí. ¿Está la gente preocupada por el asunto de la salud hoy? Cada rato ve uno documentales en la televisión sobre el colesterol y sobre el efecto del tabaco, etcétera. El libro de Génesis tiene mucho que decir sobre todas esas cosas. El libro de Génesis responde a las preocupaciones modernas que tiene la gente. Se está hablando mucho de la administración del dinero, de la importancia de invertir el dinero, dónde invertirlo, etcétera. El libro de Génesis nos dice mucho en cuanto a la administración del dinero, pero ¿saben ustedes que el libro de Génesis tiene mucho que decir también en cuanto al conflicto entre la creación y la evolución? Yo no sé si ustedes recientemente se dieron cuenta que el Papa Juan Pablo II declaró que la evolución o la teoría de la evolución es más que una teoría. Es más, dijo Juan Pablo II que la evolución es compatible con el concepto bíblico de la creación, que probablemente Dios usó millones de años empleando el método de la evolución para crear. Dios no creó, según el Papa Juan Pablo II, al mundo en 7 días literales de 24 horas. Tal vez usó la evolución por millones de años. Dios creó primero una pequeña partícula de vida, tal vez una amiba o un microbio, y eso se fue desarrollando y desarrollando hasta que hubo un simio bien desarrollado. Y entonces ese simio, Dios le dio una conciencia, y entonces el simio se paró, y ahora tenía conciencia y llegó a ser humano. Eso es lo que enseñó Juan Pablo II. Y hay muchos debates hoy en día en este mundo y en este país sobre el conflicto de la creación y la evolución. Vamos a ver que el libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a esto.
Hoy se habla también mucho sobre la ecología, ¿verdad? La importancia de cuidar el ecosistema. El libro de Génesis tiene muchas cosas que decirnos en cuanto a cómo cuidar el ecosistema. ¿Cómo fue que Dios lo hizo? ¿Cómo preservar los recursos naturales que Dios ha dado? Eso también lo vamos a estudiar. ¿Han oído ustedes recientemente el fenómeno de ingeniería genética, a donde están tratando de reproducir a una persona y hacerla exactamente otra persona? ¿Saben que lo han hecho ya con una oveja? ¿Cómo se llama la oveja? ¿Alguno recuerda aquí cómo se llama esa oveja? Se llama Dolly. Esa oveja. Lo que hicieron fue, a través de una manipulación genética, crearon otra oveja idéntica a esa. Ahora, ¿puede usted pensar lo que significa que la ingeniería genética haga a otro Esteban Moore como yo? Eso es aterrador. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque como se puede hacer un predicador como Esteban Moore, se puede también reproducir a un Adolf Hitler. Porque se puede reproducir también el mal. El libro de Génesis, particularmente hablando de lo que pasó antes del diluvio, tiene mucho que decir en cuanto a la ingeniería genética. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a lo que la gente hoy en día están demandando sus derechos para ser homosexuales. Y dicen, eso es mi derecho, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. El homosexualismo, dicen ellos, eso está en mi constitución genética, yo nací así. Y si nací así, Dios no me va a condenar porque soy homosexual. El libro de Génesis tiene muchas cosas interesantes en cuanto al homosexualismo, en cuanto al incesto, en cuanto al abuso sexual de padres a hijos. Tiene mucho que decir en cuanto al adulterio, la fornicación, la prostitución. Es interesante, el libro de Génesis habla de todas las aberraciones sexuales que están realizándose en el mundo hoy en día. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a la nueva era. ¿Han oído hablar de la nueva era? Tremendo eso. ¿Saben ustedes que en Génesis 1 al 3 tenemos nosotros las primeras teorías de la nueva era? Y que Satanás ya en Génesis 1 y 2 estaba preparando el terreno para las ideas que se están proliferando hoy en día en cuanto a la nueva era. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto al anticristo. Vamos a estudiar que Caín fue el primer anticristo. Y Caín tenía su marca, como el anticristo en Apocalipsis tiene su marca, porque sobre Caín se colocó una marca. Y en Apocalipsis también se va a colocar una marca. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a la idea de un nuevo orden mundial, un gobierno universal, uniéndose todas las naciones en rebelión contra Dios. Por primera vez sucedió eso en Génesis 11, cuando se construyó la Torre de Babel. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto al conflicto que está sucediendo hoy entre los árabes y los israelitas. Es más, ese conflicto se originó cuando nacieron dos hermanos, Isaac e Ismael. Y hoy estamos cosechando los frutos o los resultados de ese evento histórico en el libro de Génesis. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a los 1000 años que menciona Apocalipsis 20, el milenario. Y podría continuar dándoles ejemplos de cosas que hoy preocupa a la gente, que en el libro de Génesis se tratan y se responden y se resuelven. Todo eso lo vamos a estudiar nosotros en este seminario. Ahora, quiero decirles que el libro de Génesis es un libro que fue escrito aproximadamente 1500 años antes de Cristo. ¿Oyeron lo que dije? El libro de Génesis fue escrito 1500 años aproximadamente antes de Cristo y fue escrito por Moisés. Pero el libro de Génesis relata los primeros 2500 de la historia del mundo, desde la creación. Es decir, que aunque fue escrito 1500 años antes de Cristo, describe 2500 años de historia antes de eso, porque desde la creación hasta la venida de Cristo hay 4000 años. El libro de Génesis fue escrito 1500 años antes de nacer Jesús, pero describe los 2500 años que vinieron antes de esos 1500 años. El libro de Génesis, entonces, en realidad es el único relato histórico que tenemos para los primeros 2500 años de la historia de este mundo. Ahora, algunas cosas en Génesis, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, se han conseguido algunos registros en la arqueología, algunos registros históricos en cuanto a ellos,
Pero en cuanto a Génesis 1 al 11, lo único que nosotros tenemos que es fidedigno es el relato en el libro de Génesis, porque no hay otros relatos históricos que se hayan descubierto. Ahora, el libro de Génesis en realidad es un libro muy engañoso. Y usted dice, pastor, ¿cómo así que engañoso? Déjenme explicarles, el libro de Génesis es un libro engañosamente simple. Lo que quiero decir con eso es que no es que el libro de Génesis es falso, ni que nos engaña. Lo que quiero decir es que los que leen el libro de Génesis lo hallan como un libro que contiene sencillamente muchas historias. Dicen, ve qué interesante la historia de Caín y Abel, la historia del diluvio, la historia de la Torre de Babel, la historia de Abraham, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José. Dicen, es un libro de historias. Pero ¿saben algo? El libro de Génesis no solamente es un libro de historias. El libro de Génesis es también un libro de profecía. Ahora les voy a decir algo que tal vez les vaya a sorprender y luego en unos momentos les voy a dar algunos ejemplos. ¿Saben ustedes que cada historia del libro de Génesis no solo es una historia, sino que también es una profecía? Lo que yo llamo la dimensión perdida del libro de Génesis. La mayoría de la gente lee el libro de Génesis y dice, sí, muy interesante esas historias que pasaron allá en el antiguo pasado. Dicen, son muy interesantes para leerse a los niños. Pero lo que no saben es que esas historias en realidad son profecías. Son profecías escritas como historias. Déjenme darles un ejemplo que no se encuentra en Génesis para que ustedes puedan ver lo que estoy diciendo. Otro libro que tiene historias que fueron historias, pero que también son profecías, es el libro de Daniel. Ustedes han oído hablar en el libro de Apocalipsis en cuanto a la bestia, ¿verdad? Y la bestia levanta una imagen, ¿cierto? En Apocalipsis 13 se habla de la imagen de la bestia. Y que se manda a todos a que adoren, ¿qué? La imagen de la bestia. Y que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea, ¿qué? Muerto. Ahora, ¿de dónde viene eso que va a pasar en el futuro? La bestia, la imagen de la bestia, el decreto de matar a todos los que no adoren a la imagen de la bestia. ¿De dónde viene esa historia? Viene de Daniel, el capítulo 3. Que es una historia. La historia de Nabucodonosor. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor, Dios por 7 años lo convirtió en bestia. ¿No es cierto? O tal vez no lo convirtió en bestia, pero se comportó como una bestia. Y él creía que era una bestia. Porque la Biblia dice que le crecieron las uñas grandes como uñas de águila. Y dice que el pelo se le puso largo como las plumas de un águila. Y dice que comía hierba como un buey. Fíjense entonces que Nabucodonosor es la bestia. Y en Daniel 3, Nabucodonosor levanta una ¿qué? Una imagen. Y manda a todos a que adoren a la imagen. Y cualquiera que no adore la imagen, sea muerto. Entonces pregunto, ¿Daniel 3 es solamente una historia? No, es una historia, pero también es una profecía. Es una historia, sí, que se realizó, pero es una historia que es también una profecía que anuncia eventos futuros. Ahora, vamos a notar esto en el libro de Génesis. ¿Saben ustedes que la historia se repite? Noten lo que dice en el libro de Eclesiastés. Vayan conmigo a Eclesiastés, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9. Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo 9. Noten el principio de que la historia se repite. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Noten el principio? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Noten Eclesiastés 3:15 también. Eclesiastés 3 y el versículo 15 dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser,
fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es decir, que la historia se repite. Entonces, ¿las historias de Génesis se van a repetir? ¿Las historias de Génesis son también profecías? Absolutamente. Y quiero decirles algo. Es imposible entender las profecías de Apocalipsis sin entender las historias de Génesis. Y lo lindo de las historias de Génesis es que presenta en forma de historia lo que el libro de Apocalipsis presenta en forma de símbolos. Ahora, si ustedes leen el libro de Apocalipsis, encuentran muchos símbolos, una mujer, y entonces se aparece un dragón rojo que se quiere tragar al niño que va a tener la mujer. Es medio raro, simbolismo medio raro, ¿verdad? Una mujer vestida al sol, en su vientre un bebé, de repente se aparece un dragón o una serpiente que se quiere tragar al niño. Símbolos. Satanás no es un dragón. La mujer no es una mujer literal en la iglesia. Es decir, estamos tratando con símbolos. Pero para entender esos símbolos de Apocalipsis tenemos que entender Génesis 3:15, que es un evento histórico. La historia nos ayuda a entender los símbolos. ¿Ustedes recuerdan que Jesús usó parábolas, historias para enseñar la verdad? Así es Génesis. Génesis relata historias para enseñar la verdad en cuanto a eventos futuros. Ahora, yo quisiera que nosotros analizáramos algunas de esas historias de Génesis para que se den cuenta que el libro de Génesis no solamente es un libro histórico, sino que en todas sus historias es un libro profético. Empecemos en primer lugar con Génesis 1 al 3. Encontramos nosotros en Génesis el capítulo 1 que Dios hace el cielo y la ¿qué? El cielo y la tierra. Y Dios pone orden en la tierra, ¿verdad? Y Dios hace en la tierra todo lo que es bueno. Pone un huerto. En el huerto está el árbol de la vida. Está en el huerto también el río de la vida. Y dice que allí no hay ni muerte ni maldición. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Apocalipsis 20 al 22 relata lo mismo que encontramos en Génesis. Nuevamente encontramos el huerto del Edén en la santa ciudad de Jerusalén. Nuevamente dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuevamente Dios pone el planeta en orden. Encontramos en ese huerto, en la tierra nueva, el árbol de vida. Encontramos allí el río de vida. Y dice en Apocalipsis 21:4 que allí no hay muerte. Y en Apocalipsis 22:3 dice que no habrá maldición. Es decir, que lo que encontramos en Génesis 1 y 2 se repite en Apocalipsis 21 y 22. Porque en Apocalipsis 21 y 22 se restaura lo que se perdió en Génesis 1 y 2. Entonces, si usted sabe lo que existió en Génesis 1 y 2, usted va a saber lo que va a existir en la tierra nueva. Ahora, una de las cosas que vamos a estudiar en este seminario, vamos a encontrar que en el huerto del Edén Dios hizo un día de reposo. Ahora, si al final de la historia Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿creen ustedes que ese mismo día de reposo lo va a tener Dios cuando haga el cielo nuevo y la tierra nueva? Sí, porque lo que fue no solo es historia, sino que es que una profecía en cuanto a lo que va a suceder cuando, en el futuro. Ahora, más adelante en este seminario vamos a estudiar la historia de Caín y Abel. Y escúcheme bien, esta no es solamente una historia, esta es una profecía. En realidad el conflicto entre Caín y Abel es la primera batalla de Armagedón. Y el motivo de la guerra entre estos dos hermanos será el motivo de la gran guerra final. Vamos a encontrar al analizar esta historia que Abel adoró a Dios como Dios mandó. Abel obedeció a Dios. Y por eso es que Caín lo odió,
porque Abel obedeció a Dios y porque adoró a Dios como Dios mandó. Por eso Caín lo odió. Y por eso Caín se levantó para matarlo. Y luego Dios puso una marca sobre Caín, el asesino. En Apocalipsis encontramos que el conflicto final va a ser también entre dos grupos, ya no dos personas, sino dos grupos. Pero esos dos grupos son ilustrados por las dos personas. Y esos dos grupos se van a distinguir de la misma forma como Caín y Abel. Como Abel obedeció a Dios y adoró a Dios como Dios mandó, habrá un grupo en la tierra que va a obedecer a Dios y que va a adorar a Dios como Dios ha mandado. Pero va a haber otro grupo como Caín que va a desobedecer a Dios y va a adorar a Dios como ellos quieren, no como Dios ha mandado. Y los que adoran a Dios como ellos quieren y los que desobedecen a Dios se van a levantar para dar un decreto de muerte contra los que sirven a Dios. Y esos son los que van a recibir la marca de la bestia. ¿Es la historia de Caín y Abel solamente una historia? No, señor. Es también una ¿qué? Una profecía en cuanto a lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis. ¿Qué diríamos del diluvio? Otra historia profética. Como en los días de Noé, dijo Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a tener un tema completo en este seminario sobre el diluvio. Y vamos a estudiar la comparación que hizo el Señor Jesucristo entre los días de Noé y los días finales. Como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿dijo Jesús que el diluvio era más que una historia? ¿Lo dijo, sí o no? Claro, digo sí, como en el diluvio, sí, antes del diluvio, dice, eso es historia, pero dice, como fue allá, ¿será dónde? Será allá, en relación con la segunda venida de Cristo. La historia del diluvio también es una historia profética. Ahora notemos la historia de la Torre de Babel. ¿Es esa una historia profética? Tremenda historia, es el origen de Babilonia. Menciona el libro de Apocalipsis, la gran Babilonia final. Claro que sí. ¿Qué querían hacer los constructores de la Torre de Babel? Y en este seminario vamos a tener un tema completo sobre la Torre de Babel. ¿Qué querían hacer los constructores de la Torre de Babel? Querían hacer una ciudad, una capital mundial, una torre que alcanzara hasta los cielos para unificar a toda la raza humana en rebelión contra Dios. Un nuevo orden mundial después del diluvio para causar una anarquía y una rebelión universal contra Dios. Pero dice allí que Dios confundió las lenguas, tumbó la cima de la torre y Babilonia cayó. Si usted quiere entender la Babilonia de Apocalipsis, usted tiene que entender la primera Babilonia, la Babilonia de Génesis. Tiene que entender los principios de los constructores de la torre. Tiene que entender los principios de aquellos que querían construir esta ciudad y establecer y consolidar el mal en un lugar centralizado contra Dios. Y tienen que entender algo en cuanto al constructor de la torre, se llamaba Nimrod, su nombre significa rebelión. Y van a encontrar que al final de la historia, el grupo que trate de establecer este nuevo orden mundial será semejante a la rebelión de Nimrod. ¿Y qué diríamos nosotros de la historia de Sodoma y Gomorra? ¡Qué historia interesante! La destrucción de estas ciudades. Pero no solamente es una historia. Vamos a tener más adelante en este seminario un tema titulado El fuego eterno de Sodoma. Y vamos a encontrar que en Judas 7 dice que como Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego eterno, los impíos al final de la historia serán también destruidos con fuego eterno. Y como cayó sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre, según Génesis 19, en Apocalipsis también va a caer del cielo fuego y azufre, la misma expresión. Pero fíjense qué interesante que antes que las ciudades fueran destruidas, Dios mandó 3 ángeles para mandar un mensaje de advertencia a Sodoma y a Gomorra. Y qué interesante que en Apocalipsis, antes de que Dios destruya a la Babilonia final, antes que Dios destruya el mundo, antes de llover fuego y azufre del cielo, Apocalipsis 14 dice que Dios manda 3 ángeles a este mundo para dar sus mensajes de advertencia antes de destruir el mundo. Entonces, la historia de Sodoma y Gomorra no solamente es una historia, sino que es una ¿qué? Es una profecía. ¿Qué diríamos de la historia de Isaac e Ismael? Qué historia interesante esa, ¿verdad?
¿Saben ustedes que el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 4, dice que Isaac representa a aquellos que viven conforme al Espíritu? Mientras que Ismael representa a aquellos que viven según la carne. Y luego habla de la misma controversia que hubo entre Caín y Abel, se realiza entre Isaac e Ismael. Y es interesante que Génesis es la historia de las dos simientes. Ese es el secreto para entender el libro. Vamos a encontrar en este seminario. Porque tiene uno, en Génesis 2 y 3, Adán y Eva tratan de cubrirse con hojas de higuera, luego Dios les quita las hojas de higuera y les da pieles de cordero. Luego en Génesis 4 tenemos a Caín y Abel. Antes del diluvio tenemos los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Luego, después del diluvio, tenemos los constructores de la Torre de Babel y Abraham, que sale de donde se construyó la Torre de Babel. El primero llamado a salir de Babilonia. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de donde construyeron Babel, en Apocalipsis Dios dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Usted no puede entender por qué Dios manda salir a su pueblo en Apocalipsis de Babilonia, al menos que entiendan por qué Dios mandó a Abraham a salir de Babilonia por primera vez. Si sabemos por qué lo mandó a salir allá, entonces vamos a saber por qué lo manda a salir en el futuro también a su pueblo. ¿Están entendiendo? ¿Qué libro es este? Libro de Génesis. Es mucho más que meramente historia. En realidad es un libro histórico, escrito como historia, pero que tiene una dimensión profética que la mayoría de la gente ha perdido, que no ha visto. Ahora, al final de la historia, la guerra final va a ser entre los que viven conforme a la carne y los que viven según el Espíritu. Ahí tenemos a Isaac e Ismael. Esa historia de Isaac e Ismael es una historia que describe los dos grupos que van a lidiar en la gran guerra final del libro de Apocalipsis. ¿Qué diríamos nosotros del sacrificio de Isaac? ¿Qué historia tan interesante? Cuando Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo, tu único, a quien amas, y llévalo a un monte que te mostraré y sacrifícamelo. Y dice Génesis que el viaje dura 3 días y 3 noches, que sufre el padre con su hijo mientras que caminan hacia el lugar de la ejecución. Dice que antes de llegar, los que les acompañan, Abraham le dice, mire, quédense ustedes acá. Y luego dice en el relato que los que habían quedado atrás, vieron lo que pasó en el monte Moria, dice que lo vieron de lejos. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo cuando fue crucificado dice que las mujeres lo miraban de lejos? Interesante, la misma expresión. Isaac cargó la leña. Cristo también cargó la leña. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Igual que Cristo fue castigado por su Padre por los pecados nuestros. La justicia de Dios el Padre cayó sobre él. Pero lo interesante es que allá arriba, en el monte Moria, no murió Isaac, sino que cuando Abraham iba a matar a Isaac, Dios le aguantó la mano y dice la Biblia que se consiguió un carnero, que es un cordero macho, y se ofreció este cordero macho en lugar de su hijo, representando el hecho de que el Señor Jesucristo iba a morir en nuestro lugar. ¡Qué historia tan tremenda! Sí, es una historia, pero no solo es una historia, es una profecía. ¿Qué diríamos del matrimonio de Isaac que se menciona allí en el libro de Génesis? Fíjense que cuando Isaac necesita una esposa, Abraham, que ya está viejito, es el anciano de edad, quiere conseguir a una esposa para su hijo. Y por lo tanto le dice a Eleazar, el amigo del esposo, le dice, mira, ve por allá y consígueme a una esposa para mi hijo. Ahora, no vamos a estudiar esta historia en este seminario, pero quiero lanzarles esta idea. Porque en el Nuevo Testamento encontramos que Dios el Padre también quería que el Señor Jesucristo se casara con su pueblo. Pero para preparar a la esposa, para que Cristo se pudiera casar con ella, mandó al amigo del esposo. ¿Y cómo se llamaba el amigo del esposo? Que tenía como función preparar el camino para la venida de Jesús, para que Jesús se pudiera casar con su pueblo. Juan el Bautista. Y se le llama a Juan el Bautista el amigo del esposo. El padre manda al amigo del esposo para buscarle una esposa para su hijo. ¡Qué historia interesante! No solo historia, sino una profecía. La historia de Jacob es una historia profética. ¿Han leído ustedes en Génesis 32 en cuanto al tiempo de angustia de Jacob?
Cuando Jacob le tocó luchar con un ángel y le dijo a este ángel, no te soltaré hasta que me bendigas. La Biblia llama a esto el tiempo de angustia de Jacob. Pero saben que en Jeremías 32 y Daniel 12:1 dice que el tiempo de angustia de Jacob está en el futuro. ¿Cómo puede estar en el futuro si Jacob ya está muerto? Sencillamente porque la lucha que tuvo Jacob con el ángel es una representación en miniatura, en escala pequeña, de lo que va a pasar en el tiempo futuro con el pueblo de Dios. Cuando luchará con el Señor en medio de la angustia y la tribulación y le dirán al Señor, Señor, no te soltaremos hasta que nos bendigas. Una historia profética. ¿Qué diríamos de la historia de José? Otra historia de Génesis, profética. Fíjese, José era odiado por sus propios hermanos y fue vendido por unas piezas de plata. Y cuando fue vendido por unas piezas de plata, sus hermanos dijeron, nos deshicimos de este fastidioso. Estaban celosos y envidiosos de él. Pero por el mismo hecho de venderlo, él llegó a ser el salvador de ellos. De la misma manera, y créanme que nada más les estoy dando algunas indicaciones aquí rapidito, porque si estudiáramos cada una de estas historias, tendríamos que continuar este seminario hasta que venga el Señor Jesucristo, porque hay mucho que estudiar. Ahora, fíjense, entonces esta historia de José, ¿cómo simboliza a Jesús? El Señor Jesucristo también fue vendido por sus propios hermanos y aborrecido por sus hermanos, porque él era el hijo especial de su padre. Y sus hermanos, sus propios hermanos que lo vendieron, dijeron, nos deshicimos de este. Pero por el mismo hecho de venderlo, él llegó a ser el salvador de ellos y de la raza humana. La historia de José es una historia profética. Los 12 hijos de Jacob, que llegan a ser las 12 tribus de Israel, llegan a formar el fundamento de los 144,000 de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 7. Pero ahora yo quiero que noten algo muy interesante. En Génesis 49 se mencionan los 12 hijos de Jacob, que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Entre esos 12 hijos de Jacob, en Génesis 49, se menciona uno que se llama Dan. Y saben que Dan no se encuentra en la lista de Apocalipsis. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué no está Dan en la lista de las tribus en el libro de Apocalipsis? Si ustedes leen la descripción de Dan, lo compara con una serpiente. Una serpiente que muerde los cascos a las patas o los cascos de los caballos para hacer que el caballo tropiece y que se caiga el jinete del caballo. Se compara a Dan con una serpiente. Y por lo tanto Dan desaparece de las 12 tribus y su lugar es tomado por otros. Ahora fíjense qué interesante que con los 12 apóstoles tenemos el mismo fenómeno. Y si tuviera tiempo les mostraría que esto no es coincidencia. Con los 12 apóstoles también hay uno que cayó de la lista. ¿Y cómo se llamaba ese? Judas. ¿Y por qué cayó Judas? Porque dice en Lucas 22:3 que se le metió Satanás. Y por eso en la Nueva Jerusalén están los nombres en los fundamentos de los 12 apóstoles, pero no está el de Judas. En las puertas de la Nueva Jerusalén están los nombres de las 12 tribus, pero no está el nombre de Dan. Fíjense cómo lo que tenemos en Génesis 49 llega a prefigurar lo que sucede con los apóstoles y llega inclusive a prefigurar lo que sucede en el mismo libro de Apocalipsis con los 144,000. Qué fascinante libro, el libro de Génesis, ¿verdad? Es grande el estudio que nos espera en este seminario y yo estoy emocionado nada más de pensar de todo lo que vamos a estudiar. Ahora yo quisiera, para concluir, mencionarles que la historia del libro de Génesis es la historia de las dos simientes. Una simiente buena y una simiente mala. Y mañana vamos a estudiar lo que yo considero ser el versículo más importante
de la Santa Biblia. Génesis 3:15. Habla de la enemistad que va a existir entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y saben que el resto de la historia de la Biblia es la historia de la guerra entre las dos simientes. Déjenme ilustrarle el punto. Ya lo he mencionado algunos, pero les voy a completar el cuadro ahora. Tenemos, en primer lugar, la serpiente y la mujer. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Tenemos los que se visten con hojas de higuera y los que se visten con pieles de cordero. Tenemos los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Tenemos a los constructores de la Torre de Babel y Abraham, que sale de los constructores de la Torre de Babel. Tenemos a Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, José y sus hermanas. Y continuando con el Nuevo Testamento, tenemos trigo y cizaña, peces buenos, peces malos. Y en Apocalipsis, uvas y mies. ¿Creen ustedes que los dos grupos a través de toda la Biblia van a tener caracteres parecidos a los caracteres de Abel y de Caín? Entonces, ¿sobre qué va a ser la guerra final? Algunos dicen que la gran guerra final va a pelearse por el petróleo del Medio Oriente. Que la gran guerra final va a ser los árabes y los chinos y los rusos, que van a venir contra Israel para destruir al pueblo de Israel. El problema es que eso no cuadra con la idea bíblica de las dos simientes. Las dos simientes, vamos a encontrar en la Biblia, se distinguen porque la simiente de Dios obedece a Dios y adora a Dios como Dios ha mandado. Mientras que la otra simiente desobedece a Dios y adora a Dios como a ellos bien les parece. Y lo que va a causar la guerra final es que los desobedientes y los que adoran a Dios como les conviene van a levantarse para tratar de destruir de la tierra a los que obedecen a Dios y los que adoran a Dios como Dios ha mandado. Nos esperan grandes cosas en este estudio del libro de Génesis. Y yo espero que nosotros asistamos regularmente a las conferencias, que vengamos, que estudiemos, que traigamos nuestras Biblias y que tomemos una decisión definitiva en el transcurso de las conferencias de que nosotros vamos a ser miembros de la simiente de Dios. Vamos a ser miembros de aquella simiente que heredará la vida eterna juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Desean ustedes estar entre ese remanente? Levante la mano si es su deseo. Gloria a Dios.